Pues buen día a todos los que están aquí y a los que nos están viendo en línea. Sean bienvenidos a estas clases para poder entender mejor la palabra de Dios, cómo leer la palabra, cómo leer y estudiar la Biblia para entenderla mejor. ¿Sí? Vamos a comenzar con una oración. Pues Padre, gracias por este día especial que tú nos has traído a este lugar, Señor, para poder aprender más de ti, y te pido, Padre, que tu palabra cobre vida para nosotros, Señor, y se vuelva viva y eficaz para cada uno de nosotros. Permite que podamos conocerte más y podamos saber y conocernos más a nosotros también. Que tu palabra sea un espejo para nosotros, Dios. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues creo que todo cristiano serio, comprometido, entiende que necesita establecer ciertas disciplinas espirituales en su vida. ¿Y cuáles son esas disciplinas espirituales? Pues es la adoración, la oración, el ser parte de una familia espiritual, el congregarse, ¿verdad? Y el leer y conocer la palabra de Dios a través del estudio y la lectura, ¿sí? Así que estas semanas vamos a estar aprendiendo cómo es que podemos llegar a conocer mejor la palabra de Dios, cómo la podemos entender para nuestras vidas, ¿sí? Y no solo para nuestras vidas, sino para conocer mejor a Dios, que es el propósito final, ¿sí? Y la pregunta que siempre me hacen es, bueno, ¿y cómo debo leer la Biblia? ¿Qué puedo hacer para estudiar, para entenderla mejor? ¿Sí? Pues primero necesitamos entender que no es lo mismo leer que estudiar, ¿sí? Y lo que vamos a estar aprendiendo en estas clases es cómo estudiar la palabra, pero es necesario que antes de estudiarla, la leas. ¿Sí? Esto quiere decir que no nada más leas 4 o 5 versículos al día, sino que leas todos los libros, ¿sí? O sea, pasajes completos, antes de ponerte a estudiar algunos versículos o un versículo de un pasaje, ¿sí? Y esto es muy importante porque aprendes y conoces mejor el contexto del libro en donde cierto pasaje o cierto versículo se encuentra, ¿sí? Por eso es importante primero leer todo y después ya poder realizar un estudio más detallado. Ahora, si eres nuevo en la fe, yo te recomiendo que leas primero el libro de los Hechos o el libro del Evangelio de Lucas. O al revés, primero Lucas y después Hechos, porque así fueron en realidad escritos, ¿verdad? Pero Lucas, Hechos, seguido del Evangelio de Mateo. Después recomiendo que leas Efesios y después el Evangelio de Juan. ¿Sí? Y como mencioné hace un momento, la primera vez que lo leas, léelo de una sola sentada, como decimos, o sea, completamente de principio a fin. ¿Sí? Nada más tarda como 30 minutos, tal vez, 20 minutos, 30 minutos leer estos evangelios. Así que es importante que lo hagas antes de empezar a estudiar versículos y secciones. ¿Sí? Y recuerda también que cuando la Biblia fue escrita, no habían ni capítulos ni versículos. Esos fueron agregados. Los capítulos primero fueron agregados, creo que fue en el siglo XII, y los versículos fueron agregados en el siglo XV o XVI. Y los capítulos y los versículos nos ayudan a encontrar el lugar donde dejamos de leer o un pasaje específico, pero lamentablemente ha causado que no conozcamos el contexto, ¿sí? Sino únicamente versículos, ¿sí? Y el ejemplo clásico de esto, ¿verdad? Todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Bueno, okay. Todos conocemos ese versículo, pero nadie conoce el versículo anterior ni conoce el versículo después, ¿sí? Y además no conocemos de qué está hablando Juan capítulo 3. Que por cierto es cuando Nicodemo va a visitar a Jesús. ¿Okay? Entonces, hay cosas que queremos saber, que no entendemos tal vez a simple vista,
pero necesitamos primero empezar con la lectura completa, ¿sí? Y entonces vamos a dividir esta clase en diferentes temas o subtemas dentro del estudio, porque hay ciertas características, ciertos lineamientos que uno debe seguir al estudiar la palabra. Y voy a mencionar algunas palabras que se usan teológicamente hablando, pero para que podamos nosotros entender las diferentes facetas de lo que es el estudio de la palabra de Dios. La primera palabra es la palabra hermenéutica, la segunda es exégesis, la tercera es eisegesis y la cuarta es homilética. ¿Okay? Son 4 palabras que se usan para comprender o que tienen que ver con el estudio y la explicación de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Okay? La palabra primera es homilética. Y si estudias en un instituto bíblico o en un seminario, pues este es un curso. El curso se titula homilética, que en realidad es hermenéutica, que en realidad es lo que estamos viendo el día de hoy, pero no lo he llamado hermenéutica, sino cómo estudiar la Biblia para conocerla mejor, ¿sí? Pero básicamente esa es la definición de la hermenéutica, ¿sí? Y existen normas o estándares para entender o interpretar la Biblia, ¿sí? Algún pasaje, cosas como el contexto o el tipo de escrito que es, ¿sí? El libro que se está estudiando. Y esto es lo que vamos a estar analizando en las próximas semanas. Ahora, la palabra hermenéutica no es una palabra inventada. Aparece, de hecho, en la Biblia, cuando menos en la raíz, que es el Hermes o Hermeneus, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús caminó con otras 2 personas en el camino a Emaús después de su resurrección, ¿sí? Dice lo siguiente en Lucas 24. Dice el verso 27, que está en sus pantallas, dice: partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús comenzó a explicarles. Esa palabra explicarles es la palabra hermeneusen. Pueden reconocer ahí hermeneu, de hermenéutica, hermeneusen. Todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Es la explicación de pasajes, el entendimiento de pasajes, es la hermenéutica. ¿Okay? O vemos en Hebreos 7, verso 2. Dice después, Abraham tomó la 10ª parte. ¿Okay? Esto es cuando Abraham va a rescatar a Lot y trae de vuelta a Lot junto con las riquezas de aquellos que lo habían secuestrado a él. Entonces, dice Hebreos 7:2, Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa, y aquí está, hermeneúmenos. ¿Okay? Significa rey de justicia, y rey de Salem significa, ahí está otra vez, hermeneómenos. ¿Sí? Es lo que explica o lo que significa algo. ¿Sí? Otro lugar que también vemos donde aparece esta palabra y es medio curioso, medio chistoso, diría yo, es en Hechos 14. Y vamos a leer desde el verso 8. Dice: mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Ahora necesito hacer una pausa aquí. No sé si alguna vez has leído algún pasaje o algún versículo y algo te salta de las páginas o de aquello que estás estudiando. Pues estos son los tipos de cosas que me saltan a mí. Aquí veo 2 cosas en este pasaje. En primer lugar, Pablo se dio cuenta, dice, que aquel hombre tenía fe para ser sanado. ¿Sí? O sea, no todos tienen fe para ser sanado, aunque lo digan o lo deseen. No es lo mismo el deseo que la fe para ser sanado. ¿Sí? Muy importante esto.
que aprendemos en este versículo. Y la otra cosa que veo aquí en este pasaje es que es posible que uno se dé cuenta cuando alguien tiene fe para ser sanado. ¿Sí? Es posible darse cuenta. ¿Sí? Aquí no dice Dios le reveló a Pablo o el Espíritu Santo. Digo, aunque entendemos que el Espíritu Santo también obra y opera dentro de estas dinámicas, ¿sí? Pero dice, Pablo se dio cuenta. Y si nosotros estamos conectados con el Señor, ¿verdad? Si nosotros tenemos una vida devocional y una vida rendida al Señor, también nos vamos a poder darnos cuenta de cosas que suceden a nuestro alrededor. Bueno, esto fue una pequeña pausa hermenéutica para resaltar algo de aquí del pasaje. Pero vamos a continuar leyendo porque no he llegado a la palabra o hermenéutica. Entonces, Pablo, después de haberse dado cuenta que este hombre tenía fe para ser sanado, le llama con voz alta y le dice, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Y cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, sería griego, estos hombres son dioses en forma humana. Y decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes. Ahí está otra vez, Hermes, de Hermeneusen, Hermes. ¿Por qué? Porque él, el orador principal, era el que hablaba. Otras versiones de ese pasaje, de ese versículo, dicen porque él era el que explicaba las cosas. ¿Sí? Bueno, esta es la palabra hermenéutica. Es lo que encapsula cómo entender y explicar algún pasaje o un versículo o un concepto de la Biblia. ¿Okay? Y la hermenéutica tiene un par de componentes, 2, 3 componentes. El primero es la siguiente palabra que vamos a ver, es la palabra exégesis. ¿Okay? Esto es lo que se extrae de una palabra, de un versículo, de un pasaje. ¿Sí? O sea, la exégesis es el proceso por el cual llegamos a una conclusión acerca de algo que estamos estudiando en las Escrituras. ¿Sí? Y vamos a aprender en estas clases que aunque podemos leer la Biblia y entenderla de manera general, la realidad es que solo podemos comprenderla en su totalidad cuando la leemos dentro de varios contextos. ¿Sí? El contexto gramático, su contexto histórico, como vamos a ver. O sea, existen lineamientos y parámetros para el estudio de la palabra. ¿Sí? Entonces, la exégesis es la manera en que aplicamos los diferentes contextos o parámetros o lineamientos para descubrir lo que el pasaje quiere decir. ¿Sí? Por ejemplo, cuando leemos Gálatas 2:16, pareciera que está diciendo algo que en realidad no está diciendo. ¿Qué quiero decir? Pues vamos a leer. Dice Gálatas 2:16. Sin embargo, dice, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Jesucristo. Y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pues si no entendemos el contexto histórico o el contexto teológico de esto, vamos a leerlo y vamos a pensar, pues yo no tengo que seguir la ley de mi país. Aquí dice que no somos declarados justos ante Dios si obedecemos la ley. Entonces, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Y nos metemos en una serie de problemas legales. ¿Sí? Porque en realidad, cuando aquí en la Biblia, en este pasaje, está hablando de la ley, ¿sí? Se refiere a la ley del Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés, lo que los judíos llaman el Torá. ¿Sí? Y entonces hay que entender, en este caso, en este ejemplo, ¿verdad? Nos ayuda a entender y a aplicarlo a nuestras vidas cuando sabemos que
La ley no es la ley de mi gobierno en el siglo XXI, sino la ley de Moisés de hace más de más de 3,000 años, ¿sí? En el pueblo de Israel. Ok, así que la exégesis es la manera de estudiar para poder extraer su significado de un pasaje. La siguiente palabra, la eisegesis, es lo opuesto, ¿sí? Es atribuirle o darle un significado a un pasaje que éste no tiene, ¿sí? Usando el ejemplo anterior, si yo digo, pues ese pasaje dice que yo no tengo que obedecer la ley porque así no voy a ser justificado, ¿sí? Delante del Señor, si obedezco la ley. Bueno, y si yo creo eso, entonces esa es la definición, es el ejemplo de esta palabra eisegesis. Le estoy dando un significado que no contiene, ¿sí? Y todos lo hacemos, lamentablemente. ¿Por qué digo que todos lo hacemos? Pues porque cada persona que llega a los pies del Señor y es parte de una familia espiritual, una congregación, le empiezan a enseñar la palabra, le empiezan a enseñar cómo leer y cómo vivir de cierta manera, ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando uno lee versículos de la Biblia, pues ya tiene como que un programa de cómo entender las cosas, ¿sí? Y es muy fácil caer en este error de atribuirle a un pasaje o de meterle un significado a un versículo, a un pasaje que éste no contiene, ¿sí? Es muy fácil hacerlo. Les voy a dar un ejemplo clásico. Todos conocemos Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, generalmente, en todas las iglesias, incluyendo aquí en la nuestra, ¿verdad? Cuando alguien ha usado ese versículo, para ellos y para la mayoría de nosotros quiere decir que cualquier cosa que yo me propongo a hacer, ¿sí? Entonces, pues Cristo me va a fortalecer, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque así dice ese versículo. Pero la realidad es que ese versículo no está hablando, ¿sí?, de cualquier cosa que yo me proponga hacer, entonces voy a ser fortalecido para hacerlo. No. No sé si alguien sabe de qué está hablando ese versículo. Bueno, para entender de qué está hablando hay que ver el contexto. ¿Cuál es el contexto? Pues en este caso los versículos anteriores, ¿sí? Y en los versículos anteriores a ese se van a dar cuenta, ¿sí?, de que es cuando Pablo empieza a decir, antes del versículo 13, empieza a decir que ha aprendido a estar contento con lo que tiene, que yo sé vivir con todo o casi nada, he aprendido a estar saciado y así también a padecer hambre, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, el estómago vacío, con mucho o con poco, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Okay? Así que ese versículo en realidad tiene que ver con una satisfacción, encontrar satisfacción en el Señor, sin importar cuál sea nuestra condición. ¿Okay? Bueno, pues otro ejemplo sería la numerología en la Biblia. El caso que me viene a la mente es el número 1000 en la Biblia. ¿Será que el número 1000 es un número literal? Me refiero, por ejemplo, al tema de Apocalipsis, los 1000 años. ¿Es algo literal o es algo simbólico? Pues yo espero que después de esta clase ustedes puedan saber la respuesta y puedan aprender a estudiar la Biblia para poder entender mejor pasajes de esa naturaleza, ¿sí? Bueno, ya vimos la palabra hermenéutica, ya vimos exégesis, ya vimos eisegesis, ¿sí? Y el cuarto concepto dentro de lo que es la hermenéutica es algo llamado homilética. La homilética es básicamente la comunicación de lo que uno aprende de la palabra, ¿sí?
O sea, esto es el poder explicarlo. Una cosa es entenderlo, otra cosa es explicarlo para que otro lo entienda. ¿Ok? Y aquí es donde entra la exposición o la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Y todos los pastores, todos los que enseñan, necesitan forzosamente, deben ser entrenados en la exposición de la palabra. ¿Sí? Porque una cosa es entender, saber cómo estudiar, y otra cosa es poder armar o preparar enseñanzas que otros puedan recibir. ¿Sí? Y no nada más decirles un montón de ideas que no están conectadas, ¿verdad? Unas con otras. Creo que ustedes a lo largo de sus vidas han tenido en la escuela primaria, en la secundaria, bueno, a través de toda la escuela que han tenido en sus vidas, han tenido buenos maestros y han tenido malos maestros, ¿verdad? Maestros que saben enseñar y maestros que no saben enseñar. ¿Okay? Y para que la hermenéutica se pueda completar, por decirlo de alguna manera, para que pueda ser una buena hermenéutica de tu parte, un buen estudio, debes no solamente comprender cosas, sino poder enseñárselas a otros. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, ¿sí?, tenemos la encomienda de compartir el Evangelio. ¿Sí? Y primero necesitamos saber qué es, entenderlo, aplicarlo a nuestras vidas, ver el efecto en nuestras vidas y entonces poder compartirlo con otros. Muy bien, pues esos son los 4 componentes del estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero antes de entrar a estos lineamientos, quiero que contestemos esta pregunta o analicemos o pensemos en esta pregunta. ¿Por qué necesitamos lineamientos o parámetros o preceptos para entender la palabra? ¿Sí? Porque como dije, la hermenéutica, la exégesis, la homilética, ¿sí?, requieren de ciertos lineamientos, contextos. ¿Sí? Requiere que podamos nosotros seguir preceptos, ¿sí?, para poder estudiar. Ahora, ¿por qué es necesario eso? ¿A poco no es suficiente simplemente leer la Biblia y hacer lo que dice? ¿Por qué necesito que alguien me venga a decir cómo entender y estudiar la Biblia? Simplemente la leo y Dios y el Espíritu Santo me van a dar entendimiento. Pues sí, es correcto creer que la Biblia tiene cierta claridad y al leerla podemos entender lo que dice. ¿Sí? De hecho, esto fue uno de los logros más grandes de la Reforma con Lutero, con Calvino y demás reformadores, porque hasta ese momento, pues únicamente los sacerdotes, los obispos, arzobispos, eran los que leían y interpretaban la Biblia y le decían a otros qué creer. ¿Sí? Y el argumento de ellos, de los estudiosos y líderes de la iglesia romana, era que únicamente los que tenían un entrenamiento y una capacitación especial podían entender y explicar la palabra a los que no tenían esa capacitación especial. Entonces los reformadores se levantaron para decir, no, cualquiera puede y debe poder leer la palabra de Dios. ¿Sí? Segunda de Timoteo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Sí? Dios usa su palabra, ¿verdad?, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Sí? Por eso es importante que todos nosotros tengamos acceso a la palabra de Dios. Ahora, una cosa es que tengamos acceso y podamos leer la palabra, pero también necesitamos entender que no toda la escritura es entendible al 100%. Hay pasajes difíciles de entender. ¿Sí? Y esto lo asegura
nada más ni nada menos que el apóstol Pedro, que nos dice en su segunda carta, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, 15 y 16, dice: nuestro amado hermano Pablo también escribió a ustedes con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Imagínense, si el apóstol Pedro encontraba difícil de entender algo que escribió Pablo, pues, ¿y nosotros? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Sí? Bueno, o ustedes recordarán también en el libro de los Hechos, el relato de Felipe con el eunuco. El eunuco era un varón que probablemente tenía un puesto oficial muy alto en el gobierno de su país. Era un ciudadano, cuando menos, era un ciudadano importante de su nación y tenía el entendimiento suficiente, la capacidad cultural e intelectual, ¿sí?, suficiente para entender todo tipo de escritos y de documentos oficiales. Pero cuando Felipe se topa con él y Felipe le pregunta: ¿y qué estás leyendo? Y dice: pues estoy leyendo aquí del libro de Isaías. Y Felipe le pregunta: ¿y entiendes lo que lees? Y él responde allá en Hechos 8, verso creo que es el 31, dice: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? ¿Okay? Ahí está otra vez esta idea de la explicación, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que aún una persona con una educación formal, con gran capacidad intelectual, gran capacidad cultural, requería de explicación o de ayuda para entender porciones de las Escrituras. ¿Okay? Entonces no debe sorprendernos que también nosotros vamos a necesitar ayuda de vez en cuando para poder entender. ¿Sí? Y la realidad es que los reformadores del siglo XV y XVI enseñaban que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, era suficiente por sí sola en lo que se refiere a nuestra salvación y manera de vivir. ¿Sí? En otras palabras, una persona promedio puede leer la Biblia y entenderla en lo que respecta a su salvación, su vida eterna, ¿sí? Porque la Biblia tiene gran claridad acerca de la existencia de Dios, que se revela en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la salvación no es por obras, es por gracia, a través de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Es clara para cualquiera que la lee, perdón, que la vida cristiana es una vida de santidad. ¿Okay? Estos son temas que cualquier persona puede entender al leer las Escrituras. No requiere que uno tome estas clases que estamos tomando el día de hoy. ¿Sí? Pero hay otros temas en la Biblia que no son tan claros para poder entender. ¿Sí? Y esto se debe a que no compartimos algunas cosas de la Biblia. No compartimos nosotros como personas que vivimos en el mundo occidental, ¿sí?, en América Latina, en el siglo XXI. ¿Sí? Hay cosas que no compartimos. No compartimos, por ejemplo, el lenguaje. La Biblia se escribió en hebreo, griego y en arameo. ¿Sí? Y a veces, al ir de esos idiomas, de ese lenguaje al nuestro, a veces se pierden algunas cosas. No compartimos, por ejemplo, la geografía. No conocemos el Medio Oriente, no conocemos la historia de la nación de Israel. ¿Sí? No compartimos la cultura y los tiempos. Vivimos en una era moderna y la Biblia está escrita en un trasfondo cultural hebreo, griego y romano de la antigüedad. ¿Okay? No compartimos a veces el conocimiento, no tenemos conocimiento de la interrelación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y no entendemos tampoco a veces el género o el tipo de libro o pasaje que estamos estudiando, porque no se lee de la misma manera un libro o un pasaje que es poesía, o que es apocalíptico, o que es una carta. ¿Sí? Hay diferentes maneras de entender y de estudiar esos tipos de escritos. ¿Sí? Entonces, pues, para poder estudiar la palabra de Dios, existen 5 principios
o contextos básicos que tenemos que tener en cuenta. Es el principio del Espíritu Santo, el principio o el contexto de la gramática, el principio o el contexto literario, el principio o contexto histórico y el principio o contexto teológico y doctrinal. ¿Okay? Y el resto de nuestro tiempo vamos a estudiar estos principios que debemos considerar para poder entender mejor la palabra de Dios. Y rápidamente quiero nada más darles una introducción al tema del Espíritu Santo. ¿Okay? Recuerden que Jesús dijo en Juan 16, verso 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Así que para conocer la verdad, incluyendo la verdad en las Escrituras, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sí? Y si no tienes una relación con el Espíritu Santo, si no has aprendido a escuchar el susurro de su voz, que te guía a diario en tu vida, ¿sí? Entonces tu entendimiento de las Escrituras va a ser algo limitado. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo no actúa en un vacío, o sea, no implanta cosas en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu. ¿Sí? Necesita que estés lleno de la palabra, porque su función es recordarte lo que ha enseñado. ¿Okay? Vean cómo dice Juan 14, 26. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. ¿Okay? Trae a nuestra memoria. ¿Sí? Entonces, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, entonces es el Espíritu Santo el que, cuando estamos pasando por alguna situación, nos trae a la memoria un versículo, un pasaje, un salmo, algo que nos ayuda en ese momento. ¿Sí? Y de la misma manera, cuando estamos estudiando un pasaje, ¿sí? El Espíritu Santo trae a nuestra mente algunos pasajes o versículos que van de la mano con eso. ¿Sí? O que cuando menos nos hacen hacer preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Sí? Bueno, Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta únicamente lo que oye. ¿Sí? Es muy importante entender la labor del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo te da a conocer, es enfocar a aquel que habla. ¿Sí? Y el Espíritu Santo escucha y recibe y después te da a conocer. ¿Sí? El verso 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Sí? Todo cuanto tiene el Padre es mío. Y por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Es muy importante esto. Por eso, cuando tú empieces a leer y estudiar la Biblia, las Escrituras, muy importante que tú dependas en el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Él va a enfocar cosas, te va a desenfocar de otras, si tú lo dejas, y te va a conducir a toda verdad. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y vamos a continuar la próxima semana y vamos a ver el principio o el contexto gramático. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por el tiempo en tu palabra y te pido, Señor, que cada uno de nosotros sea lleno de tu Espíritu para que podamos conocer, entender y también explicar a otros lo que tú has escrito y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.